Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo tema. Hoy vamos a tratar el tema Yahweh, el líder humano. Yo sé que este tema va a ser un poco duro para algunos que creen que el Padre de Jesús pues es Yahweh. De alguna manera, en algunos textos del Antiguo Testamento, él muestra un carácter parecido al del Padre que se menciona en el Nuevo Testamento por Jesús. Pero vamos a ver algunas cosas que aparentemente muestran a un líder humano y no a un Dios como nos lo ha hecho creer lo que es la religión. Así que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque la información que está viniendo, Señor, sabemos que viene de tu parte para poder conocerte mejor. Te damos gracias porque Jesús nos abrió el camino para poder ver con otros ojos tu carácter, Padre. Te damos gracias porque tu misericordia no es que alcance para algunos, sino que alcanza para todos. Porque tu misericordia es infinita, es para siempre. Tu amor eterno es algo que no se acaba. Así que gracias por todo, mi Padre, y te pido que tú seas el que dirijas este tema de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Bueno, amén. antes que nada les voy a contar una fábula. ¿A cuánto les gustan las fábulas? A mí de pequeño me gustaba que me contaran esas fábulas, aunque yo nunca ponía en práctica lo que allí se decía. Yo era un rebelde sin causa, pero esta fábula se trata sobre la venganza y es sobre un caballo y un ciervo. La cosa es que un día un caballo vengativo estaba persiguiendo a un ciervo que lo había ofendido levemente. Luego de mucho rato persiguiendo al ciervo, comenzó a perder las esperanzas de que podría vengarse. Por esto acudió a un cazador. Por cierto, este caballo era salvaje, andaba libre, y le pidió que lo montara para ir más rápido hasta el ciervo, y así lograr encargarse de él llevando a cabo su venganza. El cazador, consciente, aceptó y llevó al caballo hasta su ofensor. El caballo sale con su jinete a la campaña y aplica sus mañas, corre con dirección y aún así no lograron cazar ni alcanzar al ciervo que lo había ofendido. Este se escondió muy bien en el bosque. Luego de esto, el caballo quedó muy enojado con el hombre. Por esto pretendía regresar sin ningún peso. Sin embargo, desde ese preciso momento quedó preso y sometido por el hombre. Anteriormente era libre y rozagante a lo largo de cualquier prado o campo que quisiera pasear. Pero no tuvo más opción que aceptar el yugo del hombre y aguantar los trabajos de arado, sufrir con la silla, la carga, entre otras cosas. Claramente después de una moraleja, después de una fábula nos dan la moraleja. Y la moraleja claramente aquí es que la venganza nunca es buena, siempre nos lleva a más venganza o a más sufrimiento. No solamente al que usted le ha generado ese tipo de dolor, sino que también a la persona de la que usted se venga, usted la hace sufrir. Así que la venganza nunca es buena según esta moraleja que acabamos de, esta fábula que acabamos de leer. Y dale con la moraleja. Vamos a entrar en detalle del tema. Saludos a la hermana Elvia que acaba de entrar, muchas bendiciones. Yahweh, el líder humano. Miren, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, yo creía en ese Dios. A mí me gustaba la venganza, porque fíjense que hay cristianos que a raíz de algunos textos del Antiguo Testamento, ellos dicen,
Pero es que el Señor se venga, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? ¿Han escuchado esas palabras de algún cristiano? O de decir, pero es que el Señor permitió que, ¿cómo se llama este hombre? Moisés matara en defensa propia. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? ¿Han escuchado decir eso también? Y él le perdonó. Es que está bien, el perdón no es malo, el perdón está bien, pero hay un problema. El problema es que nosotros, como seres humanos, somos arrastrados por la venganza fácilmente. Y mucho más cuando nuestro Dios es vengativo. Si nuestro Dios es vengativo, obviamente, la persona que lo sigue va a ser vengativa también. Y siempre va a estar queriendo buscar venganza de cualquier persona que le haga cualquier cosa. Ah, me gritaron estúpido en la calle. Ah, pues yo le voy a gritar estúpido también. Le voy a mostrar que yo también tengo palabras para decir lo mismo. Eso se llama venganza. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un Dios que tiene características humanas, obviamente nosotros vamos a comportarnos igual. Tiene defectos, porque los tiene. Si usted no los ha visto, ahora los va a ver. En detalle, con fracciones y todo. Miren, cuando yo estaba leyendo algunas cosas que yo literalmente las había pasado por alto, yo decía, bueno, yo solo leía lo que a mí me convenía o lo que yo quería leer en el texto. Porque yo cuando estaba en la religión, a mí me interesaba buscar textos en donde dijera el sábado, el Shabbat, pero lo demás lo omitía. Solo buscaba el texto correcto para que encajara con mi doctrina. Pero había un problema. El contexto me estaba diciendo algo más. Algo más que quizás era más importante que lo que yo andaba buscando. Entonces, cuando usted lee solo un texto, un pequeño texto, y no toma lo demás, usted se va a perder de la explicación o algo más que ahí está escrito y que le va a ayudar no a ser vengativo, sino a tratar de ver con ojos diferentes lo que está leyendo. Porque allí hay cosas malas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hay cosas malas que no sirven de enseñanza, no sirven para la vida cotidiana, sirven para destruirle la vida a usted. ¿Sabía usted que con un solo texto usted puede suicidarse? Con un solo texto de la Biblia, usted puede llegar a suicidarse. O sea, obviamente, si eso puede hacerlo un pedacito de la Biblia, ahora pregúntese usted el por qué Israel todavía sigue de necio creando desórdenes y guerras. Y es por eso mismo, porque las interpretaciones abundan de las Escrituras. Y muchas interpretaciones llevan a guerra, llevan a conflictos, llevan a vengarse de su enemigo. Entonces, todo esto, mis hermanos, hay que tratarlo con ojos diferentes, con ojos pensantes, con ojos que miren las cosas para bien y no para mal. Porque si la Escritura, o sea, en sí, la está llevando a usted, hermana Mirta, Florencia, la hermana Elvia, el hermano Juan Ramón, a hacer algo malo, pues esa enseñanza no puede venir de Jesús y del Padre. No puede venir, ¿por qué? Porque lo malo no puede venir de ellos. Incluso Jesús dijo que, ¿por qué me decís bueno a mí? Si mi Padre solo mi Padre es bueno. O sea, obviamente, si el Padre es bueno, voy a hacer la pregunta. Si el Eterno es bueno, entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento dio estatutos que no eran buenos? ¿Se dan cuenta? Por eso vamos a ir a ese texto y lo vamos a leer detenidamente. Está en Ezequiel,
Ezequiel capítulo 20, versículos del 23 al 25. Ezequiel 20, versículos del 23 al 25. Yo quiero que noten el versículo 25, pero quiero que lean el contexto. Desde el versículo 23. Vamos a ver si le damos respuesta a esta pregunta. Si el Eterno es bueno, ¿por qué dio estatutos que no eran buenos? Y dice de la siguiente manera desde el 23. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también, solo noten ese texto que acabo de leer en este momento en el versículo 25. Por eso yo también, o sea, como quien dice, yo voy a hacer lo mismo. Les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Vaya, miren. Hay muchos decretos, por ejemplo, lo que son las leyes de sacrificio. Está el sacrificio diario. Muy bien. ¿Ustedes creen que toda la mayoría del pueblo de Israel en esos momentos cumplía con este decreto? De llegar todas las mañanas, habían sacrificios diarios, no me recuerdo si son 3 o 2. Estaba el de las 9 de la mañana, el de las 12 de mediodía y de las 3 de la tarde. O sea, eran 3 sacrificios diarios que se tenían que hacer. La pregunta es, ¿creen ustedes que cumplían cabalmente con esos sacrificios todos los del pueblo de Israel? No. ¿Y saben por qué? Porque no se podía vivir bajo estos estatutos. En pocas palabras, eran malos. Eran estatutos por los cuales ninguno de ellos podía vivir. Ahora bien, hay un mandamiento que tampoco se puede vivir por él. Y es el ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Y saben por qué no se puede vivir con ese mandamiento? Porque, según la fábula que les acabo de mostrar, la venganza no es buena y trae más venganza. O trae descontento, trae sufrimiento. La venganza nunca es buena por eso. Por eso es que por ese mandamiento no se puede vivir. El mandamiento por el que sí se puede vivir es el que Jesús dijo. Ama a tus enemigos. Por ese mandamiento sí se puede vivir y ese mandamiento sí trae vida. ¿Y saben por qué? Trae vida para el que en aquel momento está ofendido y trae vida para el que lo ofendió. Porque el ofendido nunca va a llegar a buscar venganza por aquel que lo ofendió. ¿Y por qué? Porque lo está amando. Entonces trae vida para ambos. Ese mandamiento sí trae vida, pero el otro no. Voy a poner un ejemplo, ojalá que no me vayan a eliminar el video por lo que voy a decir. Miren, Gaza atacó a Israel en este año. Entonces vino Israel y atacó el triple o el quíntuple de lo que Gaza le había atacado. En pocas palabras, exterminó casi a la mayoría de personas de Gaza. Vaya, yo no estoy ni a favor de Gaza ni a favor de Israel. ¿Por qué? Porque los dos atacaron. Vaya, yo digo, bueno, Gaza tiene sus problemas. La historia de Gaza es terrible. E Israel, para mí, desde mi perspectiva, según la historia, Israel es como, y no es que yo sea antisemita, cuando una bacteria llega a cierto punto de su estómago, esto es una ilustración,
y ocupa un lugar en su estómago, ¿sabe qué es lo que hace? Embotarle, le quita espacio. O sea, el territorio que ocupaba, digamos, un poco de jugo gástrico o algunas otras cosas que le ayudan a retener algunos nutrientes a usted. La bacteria viene y se apodera de ese lugar y usted ya no puede obtener esos nutrientes. ¿Por qué? Porque la bacteria está ahí. Entonces, algo así es esto con Israel. Llega, se posesiona de cierto territorio que no le correspondía y le deja solamente una fracción a ese pueblo, y ahora este pueblo está con esa espina y quiere obtener ese pedazo que le fue quitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, pues, ahí está el orden, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces y yo te la hago. Ah, me la volviste a hacer. Ah, pues yo te la hago y te la voy a hacer el triple. Y así está el círculo ahí en esa guerra. Pero ahora es más terrible. ¿Y saben por qué? Porque hay líderes mundiales que les interesa que esas naciones estén en guerra para poder seguir vendiendo sus cochinadas, que son las armas, para poder hacer negocio con ellos. Esto es político, también es religioso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estas naciones hacen esto? Sencillo. Es por el Dios que están adorando. Si el Dios te dice, esta tierra te pertenece, tómala por la fuerza, tú vas a ir a hacerlo. Aunque aquel sea más fuerte que tú vas a ir. Vas a ir, vas a destruir personas inocentes que vivían en ese territorio, les vas a quitar sus tierras, les vas a quitar su hogar, vas a dejar huérfanos, vas a dejar viudas. Si tu Dios es así, tienes muchos problemas. Por eso es que Israel nunca está en paz. Siempre hay una nación que se levanta para atacarle. ¿Y saben por qué? Porque ellos perdieron territorio. Miren, a mí el texto de Ezequiel que acabamos de leer, el texto que a mí me importaba más cuando estaba en la religión era el texto del versículo 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Ya ven, hermanos, allí dice, el día de reposo se tiene que respetar, se tiene que guardar. La pregunta es, ¿qué es lo más importante ahí en ese texto? Yo creo que lo más importante es lo que dice el versículo 25, en donde me está mostrando que ese Dios es igual que yo. Es un Dios que se venga, es un Dios berrinchudo. O sea, es como un niño prácticamente que le quitan un juguete y él inmediatamente va a ir y le quita a los demás al niño. Esto es un berrinche. O sea, como diciendo, yo también me voy a poner al igual que tú. Y te voy a dar estatutos por los cuales no vas a poder vivir, mi hermanito. Así que lo siento mucho. Ahora vas a saber lo que se siente, que no te obedezcan. Esto es una característica humana. Imagínense, vaya, como padres, por ejemplo, aquí en El Salvador se escuchan muchas de estas cosas con los hijos. Hay madres que les dicen a sus hijos de esta manera. Les dicen, si te llegas a caer, te voy a dar 3 hinchazos. ¿Se dan cuenta? O sea, además del golpe que iba a llevar el hijo en la caída, va a recibir 3 más. ¿Y por quién? Por la mamá. Miren, es parecido al texto que estamos leyendo ahorita. O sea, te voy a duplicar lo que vos has hecho conmigo. ¿Mm?
Entonces, aquí estamos viendo de que este Dios está dando estatutos que no son buenos. Entonces, esto hace que ese Dios no sea bueno. Sin explicación, sin tanta explicación, eso hace que este Dios no sea bueno. O sea, te está enseñando algo que si yo soy ortodoxo, yo lo puedo hacer también. En una congregación yo lo puedo hacer. Yo te Pues puedo dar válidamente estatutos que no son buenos. de la constancia de cómo se Te llama, del puedo dar pago estatutos que no son buenos. de Darwin. Entonces, si yo puedo hacer eso, también puedo hacer, o sea, tengo licencia para hacer lo demás en las escrituras. Fíjense que el profesor César Silva dice estas palabras con respecto a este texto. Dice así: dado que Israel, él es bien, a mí me encanta a veces leer cosas de él porque fíjense que él es bien sincero. Él cree, oigan bien lo que les voy a decir, cree en ese Dios del cual estoy hablando yo ahorita en este momento, pero de una manera diferente. Pero no sé cómo es su creencia muy bien, pero él sigue creyendo en ese Dios, en un creador. Pero miren qué sincero es este hombre para decir las cosas. Dice él: dado que Israel rechazó sistemáticamente las leyes de Dios, las cuales dan vida, el castigo de Dios fue reemplazarlas por leyes que no son buenas. Es decir, les instruyó a seguir, solo imagínense lo que está diciendo aquí, les instruyó a seguir normas contrarias a la vida, dando leyes que promovían muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, si estos decretos, estatutos que dio él, por los cuales no se podría vivir, si usted ve, el texto dice por los cuales no se puede vivir, eso quiere decir que lo que traen esos estatutos es solamente muerte, venganza, guerra, tristeza, solamente eso. Nada de vida por ningún lado, nada de paz. Él tiene razón. A mí me sorprende porque a él le gusta bastante estudiar lo que es las lenguas antiguas, las lenguas hebreas. Pero él es consciente de lo que dice el texto literalmente. Miren, el quite de este texto para muchos cristianos y por ende para el que con el cual yo hablé la vez pasada, él me dijo: eso no es literal, eso es simbólico, porque Dios no es así, no se venga. O sea que lo que a mí me conviene es literal y lo que a mí no me conviene es simbólico. Porque el texto aquí es claro. Quien está hablando aquí no es Ezequiel, según el texto. Quien está hablando aquí es el Eterno, según este texto. Y él es el que está diciendo esto. No está diciendo Ezequiel. El profeta recibió la orden de decir todo esto al pueblo. Veamos un texto que está en Deuteronomio para aclarar un poco más el asunto. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, versículos del 29 al 31. Yo les voy a hacer una pregunta sencilla ahorita. Yo quiero que me responda cualquiera de ustedes.
¿Creen ustedes que se puede vencer al mal con mal? No. No, Vale. Vamos a ver este texto lo que dice. Deuteronomio capítulo 12, versículos del 29 al 31. Dice así, miren. Cuando Yahweh, tu Dios, haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, solo vean lo que dice lo siguiente. Guárdate que no tropiece yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Vale, muy bien. La pregunta que yo hice fue esta. ¿Se puede ganar al mal con mal? La respuesta es no. Pero miren, es una víbora el que está hablando aquí. Porque en el versículo 29, noten lo que dice ahí, y lo amarran con el versículo 31 ustedes, para que vean el círculo. En el versículo 29 está diciendo que él va a destruir las naciones a donde va a ir Israel para poseer la tierra. O sea que no va a quedar nada vivo ahí, porque él lo va a destruir todo. Y luego le da un consejo a Israel. No vayas en pos de sus dioses. Y no pienses como ellos, no adores como ellos. Y en el versículo 31, vean que es terrible esto. Dice que para él estas cosas de adorar ídolos es una abominación. Y también el que aquellas naciones quemaban a sus hijos en el fuego. Y él que está haciendo en el versículo 29. Si aquellas naciones quemaban a sus hijos en el fuego, él quema naciones enteras. Y dentro de esas naciones hay niños. Entonces, ¿qué consejo me está dando a mí? No me está dando ninguno. hay una Como contradicción. dijo Oscar Tande una vez en un mensaje, consejo vendo, pero para mí no tengo. O sea, por un lado me está diciendo, mira, yo te voy a destruir esta nación para que vayas tú y la poseas. Está bien. Porque esas naciones son malas, fíjate, que sacrifican a sus niños y los queman en el fuego, fíjate. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Yo creo que sos más peor tú, porque estás destruyendo naciones enteras a que ellos estén quemando niños. No estoy diciendo que eso sea bueno, lo de quemar niños en el fuego. Estoy comparando esa atrocidad del versículo 29 con lo que dice el versículo 31. Porque tú no puedes ganar al mal con mal. Jesús dijo que para ganarle al mal, tú tienes que ganarle con bien. Él dijo, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer tú? Dale una piedra para que se la traiga y se muera. Dale de comer, dijo él. Si tiene frío, dale algo para que se cubra. Pero aquí, ¿qué me está enseñando a mí este texto? ¿Sabían ustedes que con solo este texto Israel puede decir, nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos derecho de destruir esta nación porque Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 12, y él dio esta orden y... ¿Cómo? Miren, Natán
que es el primer ministro, él ya dijo esas palabras. ¿Sabían ustedes que ya las dijo? Dijo, quien va delante de nosotros para destruir a esta nación que se ha levantado contra nosotros es Yahweh, el Eterno. Nuestro Dios va adelante porque nosotros somos el pueblo escogido de Él. Esa es la licencia para matar a muchos inocentes que no tienen nada que ver con terrorismo. Pero Estados Unidos, aplausos. Nosotros vamos a apoyar a Israel. Qué bonito, ¿verdad? Y a la otra nación, ¿quién la va a apoyar? Por eso es que las organizaciones que están hechas para supuestamente defender los derechos humanos cuando hay conflictos de guerra, notan ustedes que cuando un país árabe es atacado, esas organizaciones no se proclaman. Lo han notado. Pero cuando atacan a Israel, inmediatamente la OTAN, la ONU, Estados Unidos y la Carta Magna y todo eso, comienzan a sacar un montón de derechos y que no sé qué, y que este pueblo que no sé qué, ha sido, ya es una nación y tiene que ser defendido. Pero ¿y las demás naciones? ¿Por qué no se proclaman estas organizaciones cuando otro pueblo o otra nación de esas es atacada? Porque cuando Estados Unidos atacó ciertos grupos árabes, nadie dijo nada. Nadie se levantó y dijo, hey, Estados Unidos, ¿y por qué estás haciendo esto? Eso va contra los derechos humanos. ¿Se dan cuenta? O sea, depende de lo que tú tienes como propósito. Si tu propósito es exterminar naciones, y claro, estás adorando un Dios que también destruye naciones, obviamente tú lo vas a hacer. Así de sencillo. Vas a comenzar a quemar a tus enemigos, vas a comenzar a destrozarlos, vas a comenzar a hacer lo que te dé la gana con ellos. ¿Sabían ustedes que este Dios también induce al pecado? Ya vimos que se comporta como un niño, berrinchudo. Yo te hago, yo te la voy a hacer más fuerte. En Ezequiel 14, versículo 9, vamos a ver, miren, cuando yo leí este texto, yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo? Dije yo. ¿Es así? Ezequiel 14, 9, solo vean lo que dice. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo, Yahweh, engañé al tal profeta. ¿Cómo? Dije yo. Y miren lo que dice. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Qué preciosa escritura. O sea que él induce al pecado también. Miren, este Dios destruye, lo que vamos de ver, destruye naciones. Este Dios da estatutos que no son buenos para llevar a muerte a la gente. Engaña. O sea, induce al pecado para que las personas se equivoquen, cometan errores, tomen decisiones erróneas. Es un poco raro esto, ¿no? Si Yahweh aquí está induciendo al profeta a que se equivoque y lo engaña por estas,
por ese mismo asunto, porque él es, como estaba diciendo, es como un niño. Está queriendo que el otro haga cosas que no debe o que el otro se enoje. Miren, a mí, sinceramente, un Dios que actuara así conmigo y que me hiciera equivocarme tantas veces como no tienen idea para poderme generar desastres en mi vida, yo quisiera estar lejos de él, es más, ni existir. Pero de un Dios que a mí me dé paz, me dé alegría. Yo sé que van a haber momentos tristes, pero no son generados por él. A veces son generados por mis decisiones, por problemas que yo mismo genero, o por enfermedades, o por lo que sea. Pero un Dios que me esté diciendo a mí, ah, yo te engañé, viejito. Te equivocaste porque yo te engañé. No, mis hermanos, en un Dios así, yo no puedo creer, porque tiene características humanas. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 13. Uno se va a comer ahorita cada uno. Después, solo uno. Ah, pues ya no se va a comer otro, porque si no te va a agarrar feo, ya se hace daño el chocolate. Vaya. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 13. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es que una persona tenga duro el corazón? Cuando una persona es dura de cerviz o tiene duro el corazón, es una persona que es necia, que no escucha. Esa es una persona que tiene endurecido el corazón y que toma malas decisiones. Ahora bien, acabamos de ver de que él engaña. Y miren lo que dice este texto. Del 8 al 13 vamos a leer. Aquí está hablando el profeta Isaías. Después oí la voz de Yahweh, dice aquí, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Miren, yo he visto carteles, yo he visto carteles de algunas religiones que este texto lo ocupan. Entonces dice, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Solo ese texto toman y lo ponen en pancartas y bien bonito. Este es el mensaje para evangelizar. Precioso, ¿verdad? Pero miren el contexto, es horrible. El contexto es horrible porque lo que sigue, miren, dice, y dijo, ¿quién dice? Yahweh, anda, y vi a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa o endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Uy. Después dice, y yo dije, ¿quién? Isaías. ¿Hasta cuándo, Yahweh? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Qué? Además de que este Dios entrega confusión en este texto,
No está entregando vida por ningún lado. No hay misericordia para nadie, porque aquí está diciendo a Isaías que hasta que ninguno quede en las casas, dentro de ellas, hasta ese momento, a él se le va a acabar el berrinche. Este Dios está enojado. Está endureciendo el corazón de la gente. Eso no es bueno. Yo a Jesús nunca lo vi haciendo tales cosas. ¿Y saben por qué no las hizo? Pues porque el Padre no hace eso. Si Él fue la manifestación del Padre, obviamente Él no iba a hacer esas cosas porque el Padre de Él era muy diferente a lo que este Padre aquí está haciendo. Está endureciendo corazones, no tiene misericordia e incluso está diciendo que no va a dar sanidad a nadie de esa nación. ¿Y hasta cuándo? Ah, pues hasta que no haya nadie. ¿Y quién es el que iba a quedar ahí solo? Ah, Isaías. Ahora entienden por qué Isaías llora tanto. ¿Y por qué tanto se lamenta? Yo me pregunto, ¿qué Dios le ha de haber estado hablando a él? Porque esto es terrible, o sea, ¿qué mensaje es este? Es un mensaje clarísimo de destrucción de un Dios que no le importa la vida humana en lo más mínimo. Isaías 45, un poquito más atrás. Bueno, más adelante, perdón. Isaías 45, versículos del 5 al 7. Miren, este texto que les voy a leer es un texto que a mí me turbó tanto. Y yo me estaba diciendo a mí mismo, ¿cómo es posible que yo estaba creyendo tanto en este y defendía tanto muchas cosas que yo creía de este Dios? ¿Cómo es posible? Miren, con este tema, yo no quiero que usted tome odio contra este Dios, sino que vea las cosas a través de Jesús y logre ver lo bueno e interesante que es el Padre de Jesús comparado con este. Miren, el texto que vamos a leer, a mí me voló la cabeza como no tienen idea. Esto es horrible, lo que voy a leer en este momento. Lo voy a leer con el estrón de una vez unido para que vea qué es lo que hace este Dios. Mire, dice, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Yahweh, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, el infortunio, la desgracia, el desastre, la desventura, la malaventura, la calamidad, la desdicha, la infelicidad, la fatalidad, el percance, el contratiempo, el revés, el tropiezo. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. ¿El qué? ¿Cómo? Todos esos conceptos que acabo de leer, usted no los va a encontrar en la Biblia. Suaviza. O sea, esa palabra adversidad suaviza todo lo que él hace. Pero cuando usted va a un diccionario, incluso el diccionario de la Real Academia Española le puede dar esos sinónimos. Usted pone en internet fácilmente. Ahora, ya no es necesario tener un diccionario océano cholotón para que le dé esas respuestas. Solo pone en internet adversidad, sinónimos. Y ahí le va a tirar el montón de palabras que tienen que ver con esa misma palabra, que dicen lo mismo. Miren, hermanos, cuando yo estaba viendo esto, yo dije, wow, esto es horrendo.
Miren, si esta interpretación que tienen esta gente allá en Oriente con respecto a ese Dios, de que Dios es irascible, de que Dios se enfurece por nada, o sea, imagínense que hasta por recoger leña se enoja este hombre. Noten cómo le acabo de llamar. Por recoger leña se enoja este hombre. Porque eso es lo que es, un humano. Es un Dios con características humanas. Y yo, miren, cuando yo leí la palabra tropiezo aquí en los sinónimos que puse ahí, ahora entiendo a Elías, entiendo a Moisés, entiendo a muchos profetas que se equivocaron y tomaron malas decisiones. Entiendo por qué Elías le voló la cabeza a 40 profetas de Baal. Entiendo por qué Elías manda a quemar a un general y sus 50 3 veces. Entiendo por qué Nehemías agarra del pelo a la gente de su congregación y la maldice. ¿Y saben por qué? Porque este Dios dio estatutos que no eran buenos. Dio estatutos que llevaban a muerte nada más. Es un Dios que se enfurecía, es un Dios de venganza, es un Dios que lleva infelicidad. ¿Por qué creen que huía Elías? Él se sentía perseguido por sus enemigos. ¿Y por qué? Por la infelicidad que le había causado este Dios. De tantas cosas que hacía. Imagínense, decapitar a 40 personas. Yo no hubiera podido dormir tranquilo después de eso. Decapitar a 40 personas. Y el pueblo de Israel le ayudó. Mate. Imagínense la orden de Elías. Ustedes imagínense eso porque no lo dice el texto. Elías le dice a su pueblo, agárrenmelos y pónganmelos así de esta manera porque les voy a volar la cabeza a todos. ¿Y creen ustedes que ahí no habían niños viendo todo ese espectáculo? Ahora entiendo por qué también todos, pero todos los profetas se avergonzarán. Yo había dado un tema hace mucho de esto, de que todos los profetas se iban a avergonzar. ¿Y por qué creen que se iban a avergonzar? Por las malas decisiones, por sus profecías horribles, que no tenían nada que ver con el carácter del Padre, por la lengua mentirosa que tenían, pero no era porque ellos quisieran, sino porque estaban totalmente confundidos, porque en el texto que acabamos de leer anteriormente a Isaías 45, él lleva a confusión a las personas. Ahora bien, aquí viene Isaías a lamentarse. Isaías 63, versículos del 15 al 17. Isaías 63, del 15 al 17. Y esta es la plegaria que hace Isaías para pedir misericordia y ayuda. Dice así, Isaías 63, del 15 al 17. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Solo noten lo que está diciendo Isaías aquí. No solo Jesús le llamaba Padre a su Dios. Isaías aquí le está llamando Padre a Yahweh. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre.
Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Yahweh, nos has hecho errar? ¿Qué? No has hecho. Isaías mismo le está diciendo que él es el que los ha hecho errar a todos ellos. ¿Por qué nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Isaías, ¿ustedes creen que no estaba llorando, lamentándose en ese momento cuando estaba haciendo esa oración, esa plegaria? Estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo ayuda, ya no soportaba ese errarse, ese equivocarse, esa confusión, o sea, esa infelicidad que sentía, ya no la soportaba. ¿Por qué nos has hecho, en otras palabras, equivocarnos? ¿Por qué nos has hecho errar? ¿Por qué nos has hecho que nos equivoquemos y nos desviemos de tus caminos? Yo pensaba que el ser humano era el que tomaba porque él quería el camino incorrecto y yo me iba y me tropezaba y me caía. Pero miren este texto, es algo que es difícil de digerir. Pero el Padre, cuando está Jesús en esa transfiguración y el Padre habla y los discípulos tienen miedo, o sea, tienen temor, que es la palabra que se menciona en este texto, tienen temor y se agachan y se inclinan ante él en ese momento por miedo, por temor. Y Jesús en ese momento, ¿qué es lo que dice? Levántense, no tengan temor. No tengan temor. ¿Ustedes creen que las personas que estaban allí inclinadas en ese momento no eran personas que se equivocaban y que se habían equivocado muchas veces? Pedro, por ejemplo, que negó 3 veces a Jesús, y los demás discípulos también que lo negaron. Pero él viene y le dice, no tengan temor. Si es que yo no los voy a castigar, no los voy a condenar. Aunque a mí se me ha conferido el juicio, pero yo no te voy a condenar. No tengas temor. Levántate. O sea, ellos hacen la inclinación como adoración, digamos, por temor, y él les está diciendo, no hagan eso. ¿Saben qué es lo que está entregando Jesús ahí con esas palabras? Paz, amor, paciencia. Él tiene mansedumbre. Pero aquí este Dios, ¿en dónde podemos ver todos estos atributos, todos estos frutos tan preciosos que tiene el Espíritu? ¿En dónde está el amor aquí? ¿En dónde está la paz que tiene Isaías? ¿En dónde está la tranquilidad, la alegría por tener enfrente a alguien que comprende al ser humano, que sabe cuáles errores comete, pero no le importa? ¿Por qué? Porque son sus hijos. Él sabe que son seres humanos, con errores, con defectos, con tropiezos, y aún así los ama. Pero este Dios, recogiste unos leños, ¿verdad? Pues te voy a matar. Recogiste unos leños en mi día santo. Muy bien, pues te voy a matar, bien. O sea, no perdona ni recoger una rajita en día sábado. Y Moisés no prestó ganas. Yo sí me voy a dar gusto. Aquí lo andaba, ¿ves? Aquí, ¿ves?
Y aquí viene el quite o la hipocresía, ¿verdad? Para bajar un poquito el nivel de lo que veníamos hablando. El Salmo 81, versículos del 11 al 16. Aquí está la hipocresía. No sé si es hipocresía de Yahweh o de David, para tapar todas estas cosas. Pero vea lo que dice. Vea lo que dice aquí. Como aquí en El Salvador se hacen memes de cualquier cosa, mis hermanos. Fíjense que una persona salió allí en una difusión de televisión y él se equivocó, bueno, una mujer se equivocó y en vez de víctima, él dijo víctima. Ella dijo víctima. Ah, pues le hicieron un montón de memes. Ah, pues aquí, este personaje se va a hacer la víctima. El personaje del cual venimos hablando anteriormente en esos textos, con esas características. Solo noten cómo dice, Salmo 81 del 11 en adelante, dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Y por eso los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, o sea, caminaron en sus propios consejos. Y después dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿y cómo iba a andar si tú los desviaste? Y después dice, en un momento, imagínense lo que dice, todavía hipócrita, si se puede llamar así, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Eh? Todavía me estás hablando de muerte. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea que el pueblo de Israel fuera eterno si hubieran escuchado la voz de ese Dios. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Si tan solo hubieran escuchado, si tan solo me hubieran oído a mí, pues si lo escucharon y lo siguen escuchando, y al escucharlo, ¿a dónde los ha llevado? ¿A qué punto de la historia los ha llevado el escuchar ese tipo de consejos y ese tipo de odio contra las demás naciones? Miren, un texto del Talmud que yo leí, que yo publiqué en el Facebook y que fue una bomba ahí, dice que nosotros somos como animales para ellos y que somos esclavos para ellos. Dice que Dios nos creó a nosotros para que seamos esclavos de la nación de Israel cuando ellos reinen. El Talmud lo dice así, no me acuerdo la cita porque lleva Berajot, no me recuerdo cómo dice, pero miren hermanos, ese pensamiento de la tradición judía es horrible. O sea, ahí me está diciendo que las demás naciones no importan. Mire, si usted trata como animal a otra persona, no le va a importar matarlo, hombre. Si usted tiene ese pensamiento de que toda la raza humana es como animal y solo yo soy ser humano porque yo soy el elegido, ¿verdad? El santo, y los demás si son animales, son impuros, son cerdos, son perros. ¿Por qué creen ustedes que la nación de Israel llamaba perros a las demás naciones? No solamente a los samaritanos, porque el Talmud lo dice. Las demás naciones que no pertenezcan a ese reino son como animales y solo sirven para esclavizarlo. Ahora bien, hablemos de esclavitud un poquito.
¿Qué Dios le va a decir a usted que usted puede tener esclavos? ¿Sabían ustedes que el Antiguo Testamento da licencia para que usted tenga esclavos? Y el Nuevo Testamento también. Lean, no sé si es Filemón o Tito, no me recuerdo. No me recuerdo, pero es un libro pequeño del Nuevo, perdón, es una carta pequeña del Nuevo Testamento en donde aparentemente allí se le está diciendo al esclavo de que se quede así, que así está bien. Ah, qué bonito, ¿verdad? Hablando de esclavitud. En fin, a este Dios le gusta la esclavitud también. Por eso es que él en algunas ocasiones decía, y cuando lleguen a ese territorio y encuentren muchachas vírgenes, llévenlas como esclavas, tengan relaciones con ellas, y si no les parecen, échenlas. Hay que se vayan. ¿El qué? ¿Qué actitud más misógina y horrible esta? Es como decir, ah, no importa, eran paganas, eran animales. Hay que se vayan. Ustedes ya gozaron con ellas y no les gustó. Pues vayan, que se vayan. Que se vayan a llorar no sé cuántos días a sus esposos o perdón, a sus familiares. Terrible, ¿no? Por eso es que la mujer era menospreciada aún en el primer siglo, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo. Porque se tenía esa concepción de que la mujer era como un objeto reutilizable, como cualquier objeto, y ya. Pero miren, hermanos, la vuelta de hoja, pero antes de eso voy a leer un comentario siempre del hermano César Silva. Solo vea lo que dice él. El Dios Yahweh, dice, se irrita y enfurece cuando no se obedecen sus mandatos o se ignoran sus consejos. Cuando esto sucede, Él desvía deliberadamente la comprensión de las personas. Esto lleva a muchos a pensar que el susodicho nombre Yahweh no corresponde a un Dios, sino a un líder humano sujeto a pasiones, decepciones y venganzas. Ay, 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 ay. Ahora comparemos un poquito nada más para finalizar a este Dios con el Padre que Jesús mostró. Miren que Jesús en cierta ocasión estaba con todos ellos, con los discípulos. Está en Mateo 26, por si quieren la cita, Mateo 26 del 31 al 35. Yo sé que ustedes ya se pueden este texto. Pero Jesús estaba con todos sus discípulos, y lo voy a decir en salvadoreño. No voy a leer el texto. Está con todos sus discípulos, con todos sus alumnos, y Él les dice, todos ustedes me van a negar, van a huir y ya van a dejar de creer en mí. Porque hay un texto que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas o se van a dispersar. Pero después que haya resucitado yo, ¿verdad? Yo voy a ir delante de vosotros, o sea, me voy a aparecer de nuevo a ustedes. Y viene Juan Miguel y le dice, aunque todos te nieguen y se vayan corriendo, yo no te voy a negar. Y viene Jesús y le dice a Juan Miguel, de cierto te digo que solamente en esta noche, solo en esta noche,
antes de que el gallo que te despierta por las mañanas cante, me vas a negar 3 veces. Y Juan Miguel de necio, ¿verdad? Le dice a Jesús, aunque me fuera necesario morir contigo, yo no te voy a negar. ¿Y saben qué? No solo Pedro dijo esas palabras. Porque si usted lee el texto, se va a dar cuenta de que todos los discípulos dijeron lo mismo que Pedro. Y al final todos lo negaron. Todos corrieron. Menos Pedro. Pedro dijo, es que Pedro es valiente. Pedro se quedó en el pretorio. Pero aún así lo negó 3 veces. ¿Y qué creen? Jesús dice, mi Padre os ama. Y así como mi Padre os ama, yo también les amo. Y de todos los que el Padre me dio, Él dijo que yo ni uno de ellos iba a perder. Y lo negaron todos. Todos lo negaron. En pocas palabras, niegas al que te dio mandamientos y niegas tus mandamientos también. Todas sus enseñanzas las negaste. Pero Él viene y te dice, levántate, no tengas temor. Mírame de frente, porque yo te amo. Aún por encima de tus errores. Yo te amo. Porque yo ya no tomo en cuenta tus pecados. Ya me reconcilié con todos ustedes. Aún ese concepto yo lo estoy estudiando un poquito, la reconciliación. No sé quién es el que se está reconciliando. Si el ser humano con Dios o Dios con el ser humano. Dios. Yo creo que es al revés. El ser humano es el que se está reconciliando con el Eterno. Porque el Eterno le ama a usted y al Eterno usted no le debe nada. Porque usted, cualquiera de los que están aquí, de los que han de escuchar este mensaje, es hijo de Él. Y ustedes saben que un padre ama a su hijo como venga, así como en la parábola del hijo pródigo. Lo recibe como viene, sucio, y aún así lo ama, lo besa, lo abraza, le entrega amor, misericordia. Comparen todos estos conceptos, porque este tema de eso se ha tratado. De ver un Dios que es como un ser humano, es un líder humano que no le importa que otras naciones sufran y se derrame sangre para que otro territorio venga, para que otra nación venga y tome ese territorio. A Él no le importa eso, pero a este Padre sí le importa tu vida. A este Padre sí le interesa que tú sientas que Él te ama y que te sigue amando por encima de todo, incluso de la muerte. Para finalizar teniendo en cuenta lo que Jesús mostraba en su carácter. Jesús una vez estuvo frente a una mujer que lloraba, pero a montones. Y ella ni siquiera podía decir una sola palabra porque el llanto no la dejaba. Y Jesús solamente le dice, ve en paz.
tus pecados han sido perdonados. Yo me imagino la cara y el sentimiento de esa mujer en ese momento. Esa mujer se fue alegre, entre lágrimas iba sonriendo, iba pensando y teniendo en su mente a un Dios diferente, a un Dios que le amaba por encima de sus defectos, a un Dios que le perdonó todas las cosas que había hecho y aún las que iba a hacer. Sintió el amor perfecto de ese Dios o de ese eterno Padre en ese momento cuando Jesús dijo esas palabras. Siempre van a haber personas que van a criticar, como el fariseo que estaba ahí en ese aposento. Que solamente porque usted dice, Dios ya me perdonó, Él le dice blasfemias. ¿Cómo puedes decir eso? Si estás en este mundo, todavía sigues pecando. Pero aún así, ya me perdonó. Siempre van a haber personas así. Y siempre van a haber personas también que quieran vengarse de usted. Pero usted págueles con, como dijo Jesús, con la otra mejilla. No es que usted se deje dar sus toques, ¿verdad? Pero hágale ver que usted le ama también, a pesar de lo que él está diciendo, a pesar de lo que le está deseando. Usted demuéstrele que también le ama aún así. Y se va a dar cuenta cómo el fuego de Dios va a quemar a esa persona, pero para bien. Porque el amor del Eterno quema, pero quema para bien. Así que voy a dejar acá muchas bendiciones para todos.